Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video de Inmunoprende. El día de hoy repasaremos el tema de fisiología suprarrenal, enfocándonos principalmente en una patología llamada el síndrome de Cushing. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video si les gusta nuestro canal. Empezamos con la intro. De acuerdo, y el índice de contenidos para el día de hoy incluye los siguientes. Primero veremos un caso clínico que nos servirá para entender mejor el tema. Posteriormente hablaremos de la fisiología de la glándula suprarrenal, específicamente sobre la corteza suprarrenal. Tocaremos el tema de síndrome de Cushing y finalmente veremos un resumen y puntos clave que quiero que se les quede para este video. Entonces empezamos. Tenemos que llega a nuestra consulta una paciente femenina de 41 años por presentar síntomas de fatiga, debilidad, letargo, disminución en la concentración y en la memoria en los últimos 18 meses, además de una ganancia de peso de 40 libras aproximadamente en los últimos 2. Y su distribución principalmente fue central y en el cuello. Al examen físico notamos una apariencia cushingoide, con un peso de 211 libras, eritema palmar e hirsutismo. Bueno, a la prueba de cortisol libre en orina resultó positiva, a la prueba de supresión con dexametasona resultó positiva, a la resonancia magnética no encontramos hallazgos anormales en hipófisis y la TAC reveló un nódulo pulmonar en el lóbulo superior izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes? Se los marco aquí en amarillo: la fatiga, todos los síntomas, ganancia de peso, la distribución del peso, el eritema palmar, el hirsutismo y todas las pruebas que resultaron positivas, que más adelante veremos qué nos indican. Entonces, ¿qué quiero que se lleven para este video principalmente? Estas preguntas recuérdenlas y al final del video traten de responderlas por sí solos. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing? ¿Cuál es la principal causa de enfermedad de Cushing en el adulto? ¿Cuáles son las capas de la corteza suprarrenal y qué hormonas produce cada una? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación para la aldosterona? Y finalmente, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas para el síndrome de Cushing? Muy bien, empezamos. Fisiología suprarrenal. Sabemos que tenemos dos glándulas suprarrenales que se encargan principalmente de producir 4 hormonas, que son el cortisol, la aldosterona, la adrenalina y la noradrenalina, que no es otra cosa que el precursor de la adrenalina. Y para esto vamos a dividirlas en dos: en una parte que se llama corteza y en una parte que se llama médula. Y lo podemos ver en esta imagen, aquí en un corte histológico. Entonces, en este video nos centraremos principalmente en la parte de la corteza y ya en otros videos veremos la parte de la médula. La corteza suprarrenal tiene 3 capas celulares, que incluyen la glomerular, que es la más externa, o glomerulosa también llamada, la fascicular y la reticular, que es la que está pegada a la médula. Entonces, dependiendo de la capa, serán las hormonas que se producirán. La aldosterona, que es el principal mineralocorticoide, se producirá en la capa glomerular, el cortisol en la capa fascicular y también en la reticular, en una menor cantidad, y los andrógenos suprarrenales en la capa reticular. La médula suprarrenal se va a encargar de contener células cromafines, productoras de adrenalina, que es que va a estimular a los receptores adrenérgicos, y su precursor, la noradrenalina. Muy bien. Ok, entonces, como les dije, nos vamos a centrar en la corteza suprarrenal. Como sabemos, esta va a producir 3 hormonas principales: el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Entonces, hay que recordar, antes de explicar la síntesis de estas hormonas esteroideas, la naturaleza bioquímica de las hormonas. Sabemos que se van a dividir dependiendo de su naturaleza química en aminas, en polipéptidos y proteínas, en glucoproteínas y en esteroides. En estos esteroides se van a incluir el cortisol y la aldosterona. Entonces, veremos cómo son las síntesis de los esteroides. Se van a sintetizar a partir del colesterol y van a metabolizarse mediante 5 reacciones con enzimas provenientes y producidas por el hígado, que son las siguientes. No es necesario que se aprendan todas y cada una, pero hay algunas que tienen mayor relevancia por las patologías que pueden producir. Muy bien, empezamos mencionando que esta reacción se dará en la capa fascicular de la corteza suprarrenal. Y aquí una mención importante es que la deficiencia de esta enzima en específico, la 21-alfa-hidroxilasa, nos va a producir una patología llamada hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, mediante estas reacciones, el colesterol va a transformarse finalmente en cortisol
Este cortisol posteriormente va a difundirse hacia el plasma sanguíneo y en un 90% se unirá a la transcortina, que son proteínas plasmáticas, un 7% a la albúmina y el 3 al 4% va a quedarse libre para hacer sus acciones y posteriormente ser eliminado. Entonces, antes de ver las acciones, vamos a ver el proceso de eliminación, ya para terminar con este proceso bioquímico, ¿va? Esta eliminación sucederá tanto en el hígado como en los riñones y va a darse a través de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que va a provocar una reacción reversible. Muy importante que recuerden esto, porque hay una 11-beta hidroxilasa 2 que creará la misma reacción pero de una manera irreversible, y veremos más adelante el por qué. Entonces va a convertir el cortisol a cortisona, que va a ser un metabolito inactivo. Y como les dije, hay otra enzima que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 y se encuentra en los túbulos colectores. ¿Cuál va a ser la función de esta? Va a convertir el cortisol a cortisona de una manera irreversible. ¿Y esto con qué fin? Sabemos que el cortisol se va a unir también a los receptores de aldosterona y con una mayor afinidad. Entonces, para que esto no suceda, necesitamos inactivarlo por medio de esta enzima, ¿sale? Entonces, esa es su función. Bueno, si intervienen otras enzimas en los procesos intermediarios del colesterol a cortisol, vamos a producir los andrógenos suprarrenales. No nos vamos a enfocar en esto específicamente en este video, pero es importante que lo sepan. Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones biológicas del cortisol? El cortisol ya sabemos que se va a difundir al plasma sanguíneo, posteriormente en cada órgano va a unirse a sus receptores de glucocorticoides. Estos van a aumentar o disminuir la transcripción de múltiples genes y van a realizar las acciones, que principalmente incluyen el aumento de la glicemia, pero veremos específicamente por órgano. En el hígado van a inducir la síntesis de enzimas implicadas en la gluconeogénesis, va a aumentar el metabolismo de aminoácidos y va finalmente a producir glucosa a nivel hepático. En el músculo se encargará de la degradación de proteínas musculares con la consecuente liberación de aminoácidos que serán capturados por el hígado. A nivel de tejido adiposo va a crear lipólisis y estos ácidos grasos liberados van a ser combustible para la gluconeogénesis. Además de que se va a crear un depósito de grasa a nivel central. Esto es un dato importante ya en la patología de síndrome de Cushing. Y a nivel de hueso trabecular va a reducir la capacidad de los osteoblastos para sintetizar hueso y va a interferir en la absorción de calcio a nivel de tubo digestivo. Ok, y bueno, para finalizar con la parte de fisiología suprarrenal, por parte del cortisol, veremos cómo se da la regulación neuroendocrina del cortisol. Primero que nada, necesitamos estímulos. Los estímulos van a ser nuestro ciclo circadiano normal y estímulos de estrés. Estos van a estimular al hipotálamo, específicamente al núcleo paraventricular, para la síntesis de CRH. Entonces, además de CRH, también va a producir ADH, pero con otros estímulos como lo son la deshidratación y los traumatismos. Entonces, esta CRH va a estimular a la hipófisis anterior, específicamente a las células corticotropas, para la síntesis de ACTH a partir de la POMC, la propia melanocortina. Y finalmente, la ACTH va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal sobre los receptores MC2R en la capa fascicular y reticular. Recuerden, esas son las específicas para el cortisol. Y bueno, su falta de estimulación creará una atrofia y su aumento de la estimulación un aumento en el peso de estas glándulas. Y el feedback negativo, la estimulación negativa, va a darse por medio del cortisol. La aldosterona. Ok. Hablando de aldosterona, decimos que este es el principal mineralocorticoide que se encarga de determinar el volumen extracelular, esto mediante la reabsorción de sodio a nivel del glomérulo renal. Su síntesis se da también a partir del colesterol, también es una hormona esteroidea, pero cambia un poquito. A nivel fascicular, de la capa fascicular, empiezan con las mismas reacciones, pero va a cambiar a partir de la progesterona. Esto a nivel de la capa glomerular. Y bueno, como les dije, no es importante. Bueno, es importante, pero no tan necesario que recuerden cada una de estas enzimas, más que esta, ¿sale? La aldosterona sintasa. ¿Por qué? Porque esta va a estar presente únicamente en la capa glomerular. Por eso, la única capa encargada o capaz de producir aldosterona será esta. ¿Y cuáles van a ser las acciones biológicas? Bueno, van a ser a nivel de túbulo renal, estimulando la reabsorción de sodio y de agua, además de la excreción de de potasio. Y bueno, en esta imagen lo veremos de una mejor manera, mediante estímulos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que incluyen la angiotensina 2, se va a producir aldosterona a nivel de la zona glomerular, y esta va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal, aumentando la reabsorción de sodio
Y a nivel del túbulo colector también, a través de los canales ENaC, reabsorbiendo sodio. Ok. Entonces, ¿cómo se va a regular la aldosterona? Aquí va a cambiar, no va a ser el mismo mecanismo que el cortisol. Va a tener 3 catágogos principales. Uno va a ser la angiotensina 2, que va a ser el principal. El otro va a ser el potasio. Mediante una elevación va a estimular la secreción de aldosterona. Y finalmente la ACTH, que es un estímulo más débil que el que vimos con el cortisol. Entonces, el que veremos, que es el principal, es la angiotensina 2. Ya conocemos el eje renina-angiotensina-aldosterona. Nuestro hígado va a producir angiotensinógeno. Aquí en el angiotensinógeno va a actuar la renina, producida por los riñones, y va a convertirlo en angiotensina 1. La angiotensina 1 será convertida en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina proveniente de los pulmones, y finalmente esta angiotensina 2 va a ser la que nos va a provocar todos los efectos metabólicos, que incluyen un aumento de la actividad simpática, y lo que nos importa en este momento es aumento de la secreción de aldosterona con la consecuente reabsorción de sodio y secreción de potasio. Hasta ahí todo perfecto. Entonces, entremos ahora a la parte de patología, que es el síndrome de Cushing. Definamos el síndrome de Cushing, como cualquier otro síndrome, como un conjunto de síntomas diversos que van a ser debido o a un exceso en la producción de glucocorticoides o a un exceso en la administración de estos glucocorticoides, además de una administración mantenida, ¿va? Entonces, según su etiología, vamos a clasificarlo en dos: en un síndrome de Cushing exógeno o iatrogénico y en un síndrome de Cushing endógeno. El exógeno o iatrogénico es muy fácil de entender. Su principal causa van a ser el uso de esteroides exógenos. En nuestro paciente, las principales características serán el fenotipo Cushing y niveles de ACTH suprimidos, como ya vimos en el control neuroendocrino del cortisol. Entonces, el síndrome de Cushing exógeno se va a dividir además en 3 trastornos principales, que son el hipofisiario o enfermedad de Cushing. Aquí es importante, es una pregunta muy común: ¿cuál es la diferencia entre el síndrome y la enfermedad? La enfermedad es parte del síndrome. El síndrome de Cushing ectópico y finalmente el síndrome de Cushing suprarrenal. Entonces, específicamente la enfermedad de Cushing va a ser principalmente causada por un tumor hipofisiario en un 90% de los casos, que nos va a producir grandes cantidades de ACTH. El síndrome de Cushing ectópico va a ser causado por una producción autónoma de ACTH o de CRH a partir de enfermedades tumorales extrahipofisiarias, o sea, síndromes paraneoplásicos. Y el más frecuente es el carcinoma pulmonar de células pequeñas, hasta en un 50%. Finalmente, el síndrome de Cushing suprarrenal va a ser causado por un tumor suprarrenal, que en un 75% será un adenoma, 25% carcinoma. Va a estar asociado a supresión de los niveles de ACTH, y en niños va a ser la causa más frecuente de síndrome de Cushing. Las manifestaciones clínicas ya las conocemos, pero vamos a remarcar las que son más comunes, las que tienen una mayor prevalencia, ¿va? Entonces aquí se los marqué con un cuadrito rojo. La obesidad y la ganancia de peso son en general los síntomas más comunes. A nivel de la piel puede haber hirsutismo o alopecia. A nivel de gónadas, una irregularidad menstrual. A nivel musculoesquelético, debilidad muscular y atrofia. Y a nivel metabólico, hipertensión, entre muchos otros síntomas que pueden ver y repasar en esta imagen y en este cuadrito. Finalmente, ¿cómo realizamos el diagnóstico de nuestra síndrome de Cushing y cómo buscamos cuál es la etiología de este? Primero que nada, vamos a tener una sospecha clínica. Cuando tenemos esta sospecha clínica, vamos a realizar las siguientes pruebas. Una es la cortisoluria en 24 horas, también llamada cortisol libre en orina o CLU, que es una prueba que mencionamos al principio del video con el caso clínico. Esta va a ser positiva cuando el valor sea mayor al límite normal, que dependiendo del laboratorio puede variar entre 100 y 140 microgramos al día. Es necesario obtener 2 muestras en 2 días diferentes, y el diagnóstico va a ser cuando tengamos un valor de 3 veces mayor de lo normal, más otra prueba normal, que puede incluir el test de Nugent. Esta también llamada supresión con 1 miligramo de dexametasona. Aquí primero tenemos que determinar un cortisol plasmático basal en ayunas de nuestro paciente. Después, a las 23 horas de ese día, administramos 1 miligramo de dexametasona, que nos va a servir para que al siguiente día determinemos de nuevo el cortisol plasmático en ayunas a las 8 o 9 de la mañana. Ahora, la falta de supresión, o sea que disminuya menos de 1.8 microgramos por decilitro,
va a ser una prueba positiva. ¿Y esto qué nos va a indicar? Bueno, que tenemos un síndrome de Cushing y la posible etiología puede ser a nivel de hipófisis. Ok, y para tener un diagnóstico etiológico ya más certero tenemos las siguientes pruebas. Primero, una medición de ACTH que será dividido nuestro diagnóstico en un síndrome de Cushing ACTH dependiente o un síndrome de Cushing ACTH independiente. Si es menor a 5 picogramos por mililitro, se considerará independiente de ACTH y haremos una prueba de imagen suprarrenal por la sospecha de una patología a nivel suprarrenal. Y si es ACTH dependiente, es cuando nuestro nivel de ACTH es mayor a 20 picogramos por mililitro, y aquí se indica una prueba que es llamada protocolo de Lidl, que es la misma que la anterior, solamente con 8 miligramos de dexametasona. Entonces es el mismo principio que el test de Nugget, pero usando 8 miligramos. Entonces se considera un síndrome de Cushing de origen hipofisiario cuando la supresión es mayor al 68% respecto al cortisol sérico basal. Muy bien, para finalizar, repasemos las preguntas guía. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing? Lo acabamos de ver hace unos momentos. El síndrome de Cushing es el conjunto de síntomas debido a una sobreproducción o a una administración mantenida de glucocorticoides, y la enfermedad va a ser parte del síndrome de Cushing endógeno, principalmente causada por un tumor hipofisiario. ¿Cuál es la principal causa de enfermedad de Cushing en el adulto? Ya lo dijimos, un tumor de Cushing, un tumor hipofisiario. ¿Cuáles son las capas de la corteza suprarrenal y qué hormonas producen? Ya lo sabemos. La capa glomerular, que se encarga de producir aldosterona, la fascicular y reticular, que se encargan de producir cortisol. ¿Cuáles son los mecanismos que se encargan de la regulación de secreción de aldosterona? Recordemos que son 3, del más específico del principal, que es el L-renina-angiotensina-aldosterona, el aumento del potasio y finalmente la ACTH. Ok, y la última pregunta, ¿cuáles son las pruebas de diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing? Empezamos con un cortisol libre en orina, también tenemos el test con 1 miligramo de dexametasona, la medición de ACTH y finalmente el test de protocolo de Lidl, con 8 miligramos de dexametasona. Y eso nos guía hacia un diagnóstico más certero de la etiología del síndrome de Cushing que tengamos. Ok, y nuestro video de médula suprarrenal ya lo veremos próximamente porque es un tema un poquito más extenso y vamos a verlo con otra patología, ¿va? Ok, y para finalizar este video me gustaría compartir con ustedes una frase muy bonita de Helen Hayes que dice: todo experto en algo comenzó siendo alguna vez un novato. Todo al principio es difícil, lo sabemos, a todos nos pasó, pero con práctica y con mucho estudio podemos mejorar cada día hasta llegar a ser unos expertos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo con tus amigos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.